Voy a presentarme, soy Inés Pantoja, soy copywriter en Hotmart. Llevo ya como un añito o así y nada, estoy aquí para ayudaros y para contestar todas las preguntas que tengáis y todas las dudas. Y si las sé, pues claro, os recomendaré lo mejor que sepa. Si queréis, chicos, vamos a explicar un poco qué es el copy, ¿vale? El copy es la habilidad de escribir textos persuasivos, qué difícil, esa palabra, para vender o para conseguir un objetivo que quieras que tu cliente haga. Por ejemplo, que se registre a una masterclass, que se apunte a tu curso y lo que escribas con ello. O sea, todo tiene que llevar como esa intención, ¿vale? No lo tienes que confundir con el marketing de contenidos porque el objetivo es totalmente diferente. Puedes contar una historia, o sea, no es... Las historias también llevan copy, porque si tú lo que quieres contar en esa historia es algo que tu buyer persona necesita saber y al final de esa historia va a realizar la acción que tú quieres, ya estás utilizando copy. O sea, el copy simplemente es darle intención a las palabras que utilizas para que las personas hagan lo que tú quieras que hagan. Y lo importante es justo eso, saber qué vas a decir, a quién se lo vas a decir y decirle justo eso que necesitas saber para que utilice tu producto. Porque, claro, partimos de la base que tu producto es un buen producto y tú crees en él. Entonces, lo que quieres es contarle a la gente por qué lo necesita. Francisco hace poco se ha iniciado en el mundo de infoproductos y está viendo que el copy es una de las cosas más importantes para vender. Vale, y nos pregunta que cómo debe ser su copy. Pues, Francisco, tu copy depende de tu cliente ideal. Porque depende de quién sea tu cliente ideal, qué consuma, qué dolores tiene, qué necesidades necesita cubrir. Todo eso tienes que hacer una investigación para descubrir cuál es tu buyer persona y en función de todo eso saber qué mensajes le tienes que dar, ¿vale? Y dirigirte simplemente a él. Luego vendrá más gente que te comprará porque se sentirá identificado con esa persona que tú has descrito. Pero tu copy, sobre todo, tiene que ser enfocado hacia una persona, hacia la persona que te encantaría y que necesita tu producto. Si le hablas a todo el mundo, al final nadie va a saber qué es lo que vendes y por qué lo vendes. Vale, y nos dice que cuáles son las palabras clave para una conversión en el copywriting. Pues es que las palabras clave las tienes que averiguar. Porque escribir en el copy es como la parte más divertida y la parte más ágil y parece que es lo único que hacemos. Pero los copies en realidad nos pasamos el día investigando cuáles son esas palabras clave. Porque para cada público esas palabras son diferentes. A lo mejor para alguien que está buscando un gimnasio, su palabra clave es rutina rápida de cardio. Y para alguien que está buscando mejorar su visión, las palabras clave es vivir sin gafas. Entonces, todo depende de lo que investigues. Francisco, ¿cómo debe estar conformado un buen copy para vender? ¿Cuáles son las partes importantes que no deben faltar? Vale, pues las partes importantes del copy son que te dirijas solo a una persona, que es esa persona que es tu cliente ideal. Y sobre todo, tienes que tener identificados los dolores de esa persona, sus sueños, qué le ofreces tú con tu producto, qué necesidades le cubres y sobre todo cómo vas a transmitirle ese mensaje, el tono en el que le vas a hablar, qué le vas a decir y por qué. Porque cuando tú conversas con una persona y entiendes lo que necesita, esa persona va a sentir que estás hablando como si fuese para ella, porque realmente le estás hablando a ella. Y entonces es cuando te va a prestar atención. Y si tu producto de verdad es lo que él necesita, no va a tener más objeciones que comprártelo, porque tú le estás ayudando con un problema que tienes. Cristian Cedillo pregunta que cómo se define a la persona. Pues justo lo que acabo de comentar. Investigando dónde vive, cuál es su trabajo, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas.
dónde busca la información para investigar, todo. O sea, tienes que pensar en todos los aspectos personales de una persona y luego también en todos sus aspectos demográficos y sus deseos. Y entonces, con toda esa información, vas a crear una especie de avatar, pero que yo te recomiendo que le pongas incluso foto, porque va a ser como creas a Pedro y dices, a ver, ¿qué necesita Pedro? Y entonces, pues le vas a dar a Pedro todo lo que él está buscando. Sí, Antonio, es esencial que hagas un buyer persona. Yo te lo recomiendo muchísimo porque es la manera más, aunque sea mucho el tiempo de investigación, bueno, depende, es la manera más rápida de llegar a los mensajes que necesitas enviar. Porque si no vas a dar palos de ciego, vas a hablarle a personas que no te van a escuchar. Y eso es mucho más gasto de esfuerzo y de tiempo. Entonces, o sea, pregúntale a tu usuario, pregúntale y habla con él, porque al final el copy es una conversación. Cuanto más sienta tu avatar que estás hablando con él como en una conversación casi de amigos, más confiado se va a sentir, porque lo importante es que él sienta que tú sabes de ese tema, que le vas a ayudar y que tenga confianza en ti. Rolando, ¿existe alguna metodología o técnica para generar copy que ataque a las objeciones? Pues la única metodología es que investigues cuáles son las objeciones que tiene tu buyer persona. Si tú sabes por qué ese usuario no te compra, eso es poderosísimo, porque tú vas a poder rebatirle esas objeciones. Vas a poder decir, pues imagínate, vuelvo al ejemplo del gimnasio. Si alguien no se apunta a un gimnasio porque no tiene tiempo para hacer una hora de clase, tú puedes decirle que no hace falta que vaya a clase, que puede en 20 minutos en una elíptica o con un profesor personal o tal, hacer ejercicio. O sea, la idea es que nadie dude de que ese producto es para él. Pero claro, para saber por qué no te compran, tienes que investigarlo. Tienes que preguntarles directamente incluso, ¿por qué no compras mi producto? O sea, nadie mejor que ellos mismos te van a dar la respuesta. ¿Está bien que delegue a alguien el copy o lo debería hacer el que más conozca del cliente? Pues depende. Si tú te sientes como con el conocimiento y con el tiempo suficiente como para escribir tú todos los textos de tu negocio, no hace falta que lo delegues. Lo que pasa es que igual es centrarte mucho en conocer al cliente, te quita a ti tiempo de lo que realmente, de cuál es tu función dentro de tu negocio. Al final, el copy va a estar investigando y se va a convertir en una de las personas que más conoce al cliente. Entonces, si tienes la posibilidad y los recursos, yo siempre delegaría a alguien que le guste hacer ese trabajo y que pueda echarte una mano con eso. Ahora bien, si a ti te encanta hacerlo y es una cosa que se te da bien, también puedes hacerlo tú o incluso puedes repartir esas tareas. ¿Cómo sistematizar la redacción del copy? Sí que lo puedes hacer. Puedes, pues eso, hay, por ejemplo, la fórmula IDA o te digo algunas fórmulas para que las busques y veas cómo es su estructura, ¿vale? También tenemos un post sobre esto en el blog y dame un segundo. Mira, por ejemplo, en la fórmula PAS para mí es una de las más potentes porque puedes hacer un copy corto y directo, donde expones el problema, agitas al usuario y das la solución. Luego la IDA también, empiezas con una llamada de atención, captas el interés del usuario, le provocas deseo y ya le haces la llamada a la acción. Luego, por ejemplo, las listas funcionan muy bien. Esa fórmula se llama collar de perlas. Luego está la de las 4 P's y las 4 U's, ¿vale? La de las 4 U's es que generas urgencia, o sea, que dices que muestras a tu producto como algo urgente,
como que es único, que es útil, y algo que es ultra específico y no hay nada más en el mundo que lo pueda resolver. La de ADP, que era un poco la que comentábamos antes, de la transformación de un usuario en el punto A, consume el producto, cómo está en el punto B. ¿Y cuál más? La FAB, que es la de mostrar las características, las ventajas y beneficios.